Jueves 11 de febrero, jueves primero después de ceniza. Para entender cómo la misericordia es primaria y fundamental en la vida cristiana, y es desde ella desde donde el Señor ejerce después la justicia, entender cómo la justicia deriva del amor y que para Dios condiciona su justicia y la determina el hecho ante todo de que somos sus hijos. Para entender esto, podemos tomar el pasaje del encuentro de Jesús con la samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Jesús aparece ante el pozo de Jacob, cansado y fatigado del camino en un día caluroso a mediodía. Presenta San Juan una preciosa imagen que tiene de fondo la cruz, Jesús crucificado, porque indica también que era la hora sexta, como dirá también Juan en la cruz, cuando Pilato entrega al Señor a ser crucificado. Era la hora sexta, dice el capítulo 19 de San Juan también. En San Juan la indicación de la hora es muy importante. Nos anticipa ante la imagen de lo que va a ser el culmen de la redención. Jesús estará en la cruz junto al pozo de Jacob. Ese pozo es el que simboliza el propio corazón de Jesús, un pozo de amor, un pozo insondable de ternura y misericordia, un pozo inagotable de agua viva. Y allí está Él sentado, como está en la cruz crucificado, en una entrega de sí mismo en amor, fatigado del camino, traspasado esperando al ser humano que llega, al ser humano al que Él mismo mueve a acercarse allí. Cuando la samaritana se acerca, ella es imagen del hombre que no tiene conciencia de su dignidad, no tiene conciencia de ser hijo de Dios. La samaritana vive en su pecado y viene a la fuente a sacar agua del pozo que era profundo. Jesús le dice: «Dame de beber». Una petición impresionante cuando comprendemos quién es el que lo pide, Dios mismo. Un Dios que se presenta sediento del hombre, sediento del amor del hombre, no porque Dios necesite nada, sino sediento por el amor que tiene al hombre, al que libremente ha querido amar. Sin exagerar podemos decir, sin que sea algo piadoso y malentendido, que Dios tiene sed de tu amor. Y esto es verdad, se nos revela en el Evangelio y en la vida de Cristo. Aquella mujer jamás podía imaginar que Dios tuviera sed de su amor. Ignoraba su dignidad. Ella ponía quizás su dignidad en su triunfo dentro de la ciudad, en que las cosas le fuesen bien, en estar por encima de otros vecinos, en tener una reputación, en una vida de placer, en la que tenía el amor humano, al estilo fácil de la palabra amor, como la entendemos mal los hombres. Y sin embargo, Dios la busca. Y Dios la busca, como a todos nosotros, la busca porque es hija suya, como todos somos hijos suyos. La ve, la mira como hija, como verdadero tesoro. Mujer, dame de beber. Ella, que no entiende lo que el Señor le pide, va al plano humano y responde a esta palabra de Jesús, simplemente diciendo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tenían relación con los samaritanos. Y Jesús le contesta: «Si conocieras el don de Dios, le pedirías tú a Él, y Él te daría agua viva». Si conocieras el don de Dios, el amor de Dios, lo que Dios te quiere porque eres su hija. Lo que vengo yo buscando es que tú pidas a Dios su reconciliación y su amor. Dejaos reconciliar con Dios. Tú se lo pedirías y Él te lo daría. Ella se admira. ¿De dónde vas a sacar tu agua? ¿Con qué tienes para sacarla si no tienes cuerda ni cubo y el pozo es tan hondo? En el diálogo el Señor la va llevando, haciéndola ver la altura a la que ella está llamada, de donde ha caído y se ha perdido. Y por fin ya la mujer le dice: «Dame ese agua para que no tenga más sed, para que no tenga que volver aquí a sacarla». Esa es su petición, aunque no muy precisa y sin saber en realidad lo que pide, pero intuye que ahí hay algo que merece pedirse, un misterio que la atrae. Dame de ese agua.
El Señor la prepara por el camino que sabe hacer siempre, el camino de la misericordia. Ya que ella no tiene conciencia de su dignidad, Jesús hace que empiece a tomar esa conciencia. Si ella no tiene conciencia de su dignidad, Jesús hace que tome conciencia de su indignidad. Así lo suele hacer Él. La invita a reconocer su propia miseria, no porque el Señor quiera señalarla ni hacerla sentirse mal, sino porque reconocer la propia miseria es parte del camino de verdad que nos hace sentirnos pobres. De este modo, rompiendo la actitud soberbia que no presta atención a sí mismo, el hombre puede abrirse a la posibilidad del don de Dios. Para ello, el Señor le dice delicadamente: ¿quieres este agua? Voy a dártela, pero primero ve y trae aquí a tu marido contigo. Jesús ponía el dedo en la llaga de la historia de aquella mujer porque el nivel de ella era muy bajo. Ella, queriendo evadir la exhortación o la llamada, dice: no tengo marido. Y Jesús, que conoce la vida y los corazones, le dice: en esto dices la verdad, porque has tenido 5 maridos y el que ahora vive contigo no es tu marido. Ahora vemos cómo esta mujer es la hija de Dios que se perdió, a la cual le ha dado conciencia de su indignidad, de tal modo que no se atreve a decir en qué situación está viviendo. Quiere esconderla, quiere evitarla, pero Jesús se la pone delante, no para acusarla, sino para que acuda a la misericordia. Ella le dice: veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron a Jesús en este monte, adoraron a Dios en este monte, y vosotros lo hacéis en Jerusalén. ¿Quién tiene razón? La mujer le plantea esta cuestión de la relación con Dios, que es justo la que Cristo viene a darle. Tú que eres profeta, ¿quién tiene razón? Ya orienta de hecho su vida a su relación con Dios. Pregunta por la adoración con Dios, por la adoración a Dios, que es el agua que el Señor le va a dar. La respuesta de Jesús es iluminadora y es rotunda. La razón la tienen los judíos. Y le da prueba de una lealtad maravillosa, porque vosotros los samaritanos adoráis lo que no conocéis. Nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Pero ha llegado la hora, y ya está aquí, en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y verdad, en el corazón, con toda la vida, con toda la persona, con todo el ser. Y así la va introduciendo en esa relación con el Padre. Pero lo más maravilloso viene a continuación. Esta expresión de Jesús: en Jerusalén adoramos lo que conocemos, vosotros los samaritanos adoráis lo que no conocéis. ¿Esto qué significa? Se refiere a algo a lo que también el Papa Juan Pablo II hacía alusión cuando hablaba de la misericordia. El Papa decía: Dios, que habita en una luz inaccesible, habla al hombre con el lenguaje de todo el universo. Este conocimiento indirecto e imperfecto, obra del entendimiento que busca a Dios a través de las criaturas visibles, aún no es visión del Padre. A Dios nadie lo ha visto, escribe San Juan. Hasta aquí la cita del Papa. No es aún una visión del Padre el conocimiento que se puede tener de Dios a través de las criaturas, sino que es fruto del uso de la razón humana. No es aún, en sentido estricto, según San Juan, de la palabra, no es aún conocimiento interno del Padre. Vosotros, los samaritanos, dice Jesús, adoráis lo que no conocéis, porque ese conocimiento lo adquirís a través de las cosas creadas. No es un conocimiento estrictamente de Dios, es conocimiento por el uso de vuestra razón. Vuestro entendimiento deduce de las cosas que ve, concluye que hay un Dios, pero no lo conoce por dentro. Por eso aquí vosotros, en este monte, adoráis lo que no conocéis. Sabéis que existe, sabéis algo de Dios, pero eso no es conocimiento interno de Dios, como lo entiende San Juan en su Evangelio. En cambio, dice Jesús, los judíos adoramos lo que conocemos, porque lo que adoramos los judíos es lo que Dios ha revelado de sí mismo al hombre. Se manifestó en el Sinaí, se manifestó a través del desierto, se nos manifestó pidiendo construir un templo, y la gloria del templo lo ha cubierto con esa presencia de la divinidad,
En el templo los judíos se dirigen a un Dios al que conocen ya, imperfectamente todavía. Por eso Él viene de nuevo a darse a conocer en la persona del Hijo de Cristo. Adoran lo que conocen, con un cierto conocimiento que Dios les ha dado, a través de las imágenes del Antiguo Testamento. Pero, dice Jesús, ha llegado el momento, y estamos ya en él, en que ese conocimiento imperfecto no es ya el del verdadero Dios, porque no conoce al Dios que se ha encarnado en Cristo. Cristo es la suprema comunicación de lo que Dios es, de lo que Dios da a conocer de sí mismo. Dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Esto es visión, o como dice también San Juan, a Dios no lo ha visto nadie. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. El unigénito es Cristo. Desde que el Verbo se hace carne y se revela en su misericordia encarnada, redentora, en su deseo del amor del hombre, en buscar al hombre, ya no se adora en Jerusalén al verdadero Dios, al Dios en toda la riqueza de su revelación amorosa al hombre. Lo que nos revela Cristo es que su Padre es rico en misericordia. La palabra de Jesús, dice el Papa que esta palabra de Jesús, quien me ve a mí ve al Padre, la pronuncia Jesús en víspera de su pasión, en la última cena, en vísperas del hecho que es la suprema revelación del Padre. Podríamos pensar, ¿el que ve a Jesús caminando por Galilea ve al Padre? Es verdad, es Él en su suavidad, dulzura, bondad, pero donde más nos revela Jesús al Padre es en la cruz. Cristo crucificado nos está diciendo en su acto de amor, en su redención, el que me ve a mí está viendo al Padre. Ahí en la cruz de Jesús se nos revela la misericordia del Padre, el amor que nos tiene a nosotros, en este misterio que desgranaremos más adelante. Esta es ahora solo la introducción. Dios, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida por Cristo, cuando estábamos muertos por nuestros pecados, dice la carta a los Efesios. Este es el principio fundamental. Dios me ama, Dios te ama, nos ama hasta tal punto que ha dado a su Hijo, por mí, por ti, por nosotros. ¿Cómo dio su Hijo a la muerte? Si el Señor nos ilumina, iremos adentrándonos en ello. Pero ahora acogemos su palabra de revelación y nos dice, te dice a ti, me dice a mí, así te amé, que di a mi Hijo por ti. El principio y fundamento no es simplemente, como dice San Ignacio en sus ejercicios, que el hombre ha sido creado para servir, alabar y reverenciar a Dios. Quiere decir en ese texto, para que no lo entendamos cambiando el sentido o quedándonos en la teoría, que lo primero del hombre es el amor que Dios le ha dado, y que el hombre ha sido creado para la intimidad con Dios, no solo para alabarlo a distancia, sino para vivir en su intimidad. Es hijo queridísimo, destinado al amor del Padre. Este es el punto de partida.